Bueno, como les habíamos prometido, entonces ya podemos ir iniciando. En este momento tenemos 42 personas conectadas, a nuestras panelistas, a nuestra compañera Gisela del Centro de Solidaridad en Perú. Ya todas y todos me conocen. Yo soy Sandra Muñoz del Centro de Solidaridad desde la Oficina de Colombia y mi compañera Gisela va a estar coordinando esta primera parte del panel. Gracias, Sandra. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Como ya ustedes deben de haberse empapado ya de este tercer módulo tiene que ver con una temática especial que es un poco insertar la mirada feminista en este proceso de la dación o la ratificación o la propia implementación ya del convenio 190 en ambos países, ¿no? Tanto Colombia o Perú. Como ustedes saben, volvemos a recordarlo, este es un curso que une a dos países que tienen problemas transversales, tal vez en el movimiento sindical, pero que tienen una mirada común de también cómo llegar a mejorar esas condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, a nombre del Centro de Solidaridad de ambas oficinas, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada. Voy a presentar a nuestras panelistas. Estamos por el lado de Colombia. Hoy, bueno, primero las presento y luego voy a un poco explicar la dinámica de la sesión de hoy. Está Alejandra Trujillo. Alejandra Trujillo es abogada feminista, ¿no? Con maestría en política social, con más de 18 años de experiencia en asesorar a organizaciones sindicales, sindicatos, trabajadores y trabajadoras en temas laborales y de género. Alejandra es colombiana y está con nosotros en esta sesión. Por el lado de Perú tenemos a Inés Marten, que ahí la veo en la pantalla. Inés es una abogada feminista, es magíster en ciencia política y actualmente oficial de monitoreo y evaluación en el proyecto Abriendo Puertas, más y mejores oportunidades para las trabajadoras del hogar en el Perú, ¿no? Que está, entiendo yo, es un proyecto que viene implementando la Organización Internacional del Trabajo en Perú. Bienvenidas Alejandra, Inés, y bienvenidas todas y todos. ¿Cuál va a ser la dinámica un poco de la sesión el día de hoy? Tenemos el panel de quienes ya presenté, las compañeras cuyos materiales o quienes han colaborado para los materiales que están en el módulo, en la plataforma de la Redal. Con ellas vamos a conversar a través de 3 preguntas disparadoras que le haremos Sandra y yo en diferente orden. Vamos a escuchar sus respuestas, vamos a reflexionar sobre las mismas, luego vamos a entrar a una especie de apertura de micro para que puedan ustedes hacer las preguntas. Creo que Sandra lo va a manejar como lo hizo la sesión anterior vía chat, ¿no? Con agrupación de preguntas para que ustedes podamos tener una sesión un poco más fluida y no tan densa, con comentarios tan largos tal vez, y nos permita un poco fluir en el conocimiento. Y al final, y no es que es menos importante, pero vamos a tener un poco la intervención de las secretarias de la mujer de las centrales sindicales de ambos países. En el caso de Perú tenemos a CGTP, a CUT y CAT, y en el caso de Colombia está CUT, CTC y CGT. Tenemos un poco la intervención de las compañeras y un poco la percepción sobre lo que las compañeras feministas puedan expresar en sus intervenciones. Solo termino diciendo por qué este módulo mira ambas miradas, porque es una apuesta también de la sinergia de los movimientos, ¿no? En relación a un objetivo común, que es tener un mundo del trabajo sin violencia y sin acoso, ¿no? Y cómo los diferentes movimientos convergen para las tareas que tenemos ambos países, ¿no? En el caso de Colombia por la ratificación y en el caso de Perú ya por la implementación. Así como nos parece importante unir al movimiento o a la academia con el movimiento sindical, nos parece importante también la mirada feminista en este proceso y cómo a partir de allí ustedes pueden analizar estos enfoques, estos roles que han tenido y puedan sacar sus propias percepciones de
importancia de las sinergias en mirando un objetivo común que, vuelvo a repetirlo, es tener un mundo del trabajo sin violencia y sin acoso, ¿no? Entonces, no me extiendo más. Yo, Sandrita, no sé si doy la palabra a alguien más, o ya arranco con la primera pregunta para ambas, ¿no? Y les voy a pedir que antes de responder la primera pregunta, también den un saludo, pues, a quienes están acompañándonos aquí. Son estudiantes de ambos países, dirigentes y dirigentes sindicales, afiliados y afiliadas, miembros de asociaciones de la sociedad civil y de diferentes actores y actoras de ambos países, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que habíamos preparado tiene que ver con cuál es la perspectiva feminista sobre el convenio 190 de la OIT. Es una pregunta general que nos va a ayudar un poco a abrir la cancha. Entonces, como yo soy peruana, le voy a dar el pase primero a Alejandra Trujillo, que es colombiana, para que pueda aperturar, y luego vendrá Inés. Tienen 10 minutos para poder conversar y dialogar sobre esta pregunta. Lo divido 5 en cada intervención de cada una, ¿no? Entonces, adelante, Alejandra, bienvenida y un gusto conocerte y un gusto más escucharte. Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todas. Seguramente la mayoría son todas, pero también a algunos compañeros que están conectados en este momento. Agradecer el espacio. Yo siempre digo que yo, como cada vez soy menos abogada y más feminista, agradezco mucho esta oportunidad de cruzar esas dos miradas, porque sin duda es digamos, es una posibilidad como de hacer algunas reflexiones desde los feminismos, pero por supuesto sin apartarme de lo que ha sido mi vida laboral, que es una vida laboral, digamos, sindicalista. Y yo quisiera empezar por hacer una diferenciación. Les digo que me ayudaron un montón. Yo una semana en una reflexión feminista que hace rato no tenía sobre estos temas, y es un poco lo que quiero compartir. Uno es la diferencia entre tener una perspectiva de género y una perspectiva feminista. Y la quiero traer porque creo que, aunque a veces se mezclan esos conceptos, es bueno saber que hay, digamos, algunas diferencias. Entonces, en primer lugar, quisiera decir, pues, que cuando uno habla de tener una perspectiva de género, está planteando esa posibilidad de mostrar que hay desigualdades, que hay realidades que impactan distinto a los hombres y a las mujeres, y una de ellas es, por ejemplo, la violencia en general, y por supuesto también la violencia en el lugar de trabajo, y que esas desigualdades pues están ahí y que tienen que ver con lo que la sociedad ha construido alrededor del término de género y alrededor de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. Y eso, por supuesto, tiene una relación con algunos aspectos que para nosotras y nosotros como trabajadores son vitales, y es, por ejemplo, cómo a las mujeres se nos ha asociado ese trabajo reproductivo, ese trabajo que no se paga, ese trabajo que es invisible, que no se reconoce, pero que por supuesto ocupa tiempo y es trabajo, y cómo a los hombres se les ha asociado mucho más a lo público, a esos espacios donde muestran su voz, donde tienen la posibilidad, digamos, de hacer un ejercicio político. Y las perspectivas feministas, y lo quiero decir en plural, porque creo que los feminismos son efectivamente muy plurales y muy distintos, nos permiten no solo reconocer esas desigualdades, sino también pensar en cómo transformarlas, ¿no? No es suficiente decir que la tasa general de participación en el laboral es distinta para mujeres y para hombres, por lo menos en 20 puntos porcentuales, sino que vale la pena decir por qué es distinta y qué hacemos efectivamente para transformar esas realidades. Y allí es donde entra esa mirada feminista que nos permite decir, hay esas realidades de desigualdades de género y efectivamente queremos transformarlas. Y allí quisiera compartir con ustedes un par de cosas. Estoy justamente leyendo un libro que se llama Ver como feminista, y es un libro que es una traducción de una mirada desde la India a los feminismos, y por supuesto pues parte de decir que cuando se hace una mirada feminista, esa mirada feminista nos permite entonces, entre otras cosas, por ejemplo, reconocer cómo
el patriarcado nos impacta a varones y a mujeres, ¿no? Y por eso muchas veces encontramos la frase de a la compañera es más machista que cualquier compañero. Y la realidad es que el patriarcado y el sistema en el cual estamos, digamos, nos hemos desarrollado, hombres y mujeres, pues es el mismo para todos y para todas. E incluso quienes hemos un poco encontrado el feminismo e intentamos caminar en los feminismos, sabemos que a diario es una lucha constante, porque efectivamente lo personal es político, y allí pues encontramos una lucha que nos permite a diario encontrarnos con las diferentes incoherencias y con las diferentes preguntas que nosotras mismas hacemos de nuestro propio caminar. Entonces, sin duda este es un instrumento, por supuesto, que rompe muchos temas de género. Efectivamente, si uno da la palabra género, la encuentra en muchas ocasiones en el texto del convenio, pero yo quisiera un poco introducir la reflexión de que convertirlo en que tenga una mirada feminista es una tarea nuestra. Y es una tarea nuestra porque implica transformar la realidad y permitir que todas y todos tengamos una vida laboral libre de violencia y acoso. Y allí, por ejemplo, quisiera traer un poco a Nancy Fraser y a su feminismo del 99% para decir que esta es una lucha que debería involucrarnos a todos y a todas. Deberíamos tratar de dejar de sacar un poco esta conversación de una conversación solamente de las mujeres, solamente de las compañeras sindicalistas, para decir que la realidad de la violencia y acoso, así sea diferencial para las mujeres, pues debería ser una lucha de todos y todas por un mundo, digamos, libre de violencia y acoso y por la justicia social. Pero adicionalmente hay cosas que quisiera destacar del convenio y con esto termino. Y quisiera destacar principalmente dos cosas. Uno, hay algo que los feminismos han traído, digamos, a nuestra reflexión, y es esta idea de que no existe esa división entre lo reproductivo y productivo, tal como el mundo, sobre todo capitalista, nos lo ha hecho ver, ¿no? Entonces las mujeres están en la casa, en lo reproductivo, y a lo productivo, al mercado de trabajo salen los hombres. Y esta realidad, pues digamos, no es la realidad de nuestros países por muchas razones, entre otras razones sociales y económicas. Pero más allá de eso, esa división realmente no existe. Y como no existe, allí hay un paso importante del convenio cuando permite, por ejemplo, mostrar que hay un impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Y eso para mí es quizás, más allá de las múltiples menciones del género como una categoría importante al momento de evidenciar la violencia y acoso, en lo que yo podría decir aquí hay una perspectiva feminista y una mirada feminista cuando hago una lectura del convenio, y es decir, efectivamente eso que se da en lo privado, que en muchas ocasiones nos han dicho, y que es la posición incluso, por ejemplo, de los empleadores en Colombia, como ¿cómo me vas a poner obligaciones con respecto a la violencia doméstica si yo no tengo nada que ver con la violencia doméstica? Y allí creo que es un paso fundamental que ha puesto sobre todo la teoría feminista de presente, ¿no? Y es decir, claro que hay una relación totalmente directa, claro que no es esa división que nos han dicho, claro que las mujeres no estamos solo en lo reproductivo, sino que también estamos en lo productivo, y claramente pues en los hogares también efectivamente hay una producción y hay efectivamente un suministro, por ejemplo, del cuidado, y eso nos permite dar una mirada distinta a lo que significa a quienes debe proteger este convenio en su concepto de trabajador y trabajadora, y en qué espacios debe proteger. Y yo creo que esa, digamos, esa por lo menos sacada digamos, de la manera como normalmente hemos concebido el concepto de trabajo, el concepto de trabajador y trabajadora, y el concepto de lugar de trabajo, es efectivamente un análisis que sobre todo proponen los feminismos, ¿no? Y es decir, aunque no se pague ese trabajo de cuidado que hacemos sobre todo las mujeres al interior de los hogares, y que en Colombia representa casi el 20% del Producto Interno Bruto, es trabajo, sostiene la economía y aporta más que cualquier otro sector. Entonces, es necesario que lo que pasa al interior de lo privado, del hogar,
también se proteja. Por supuesto, también es una manera de cuestionar y de mirar distinto la violencia y el acoso, por ejemplo, en el caso de las compañeras trabajadoras domésticas remuneradas. Si ellas en su propia voz, digamos, política, lo han puesto en el escenario en Colombia y en el escenario, por supuesto, en el mundo. Y también es una manera distinta de ver cómo, como sindicatos y como organizaciones sindicales y como trabajadores y trabajadoras y voceras y voceros de esas categorías distintas de trabajo, empezamos a interpretar el mundo del trabajo desde una mirada muy distinta a la que tradicionalmente la economía, digamos, más tradicional nos ha dicho que es, y un poco darle cabida a esa mirada desde la economía feminista, desde los feminismos, que implica, por supuesto, reconocer que efectivamente sin esa economía que sostiene la vida no tendríamos manera de reproducir la mano de obra y de tener efectivamente el desarrollo económico que se supone que es lo que más se ve desde la economía. Entonces, yo quisiera como compartir esas reflexiones, como esa mirada que uno puede hacer feminista del convenio, pero sobre todo para invitar a las compañeras y a los compañeros a que esa interpretación feminista y esa acción feminista pues es un paso adicional que tenemos que dar, no solamente en esta lucha, en el caso de Colombia por la ratificación y en el de Perú porque realmente se implemente, sino para que más allá del convenio, pues efectivamente todos y todas tengamos la posibilidad de tener un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Gracias, Alejandra. Qué exactitud. Me has corregido un error de entrada porque Sandra me había dicho que tienen 10 minutos cada una para cada pregunta y tú has sido demasiado exacta. Entonces, Inés, tienes 10 minutos para esta primera pregunta y luego vamos con la segunda. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Gisela. Gracias por darme esta oportunidad. Ahí saludos a todas las compañeras que veo, a varias conocidas y que han tenido un papel fundamental en la ratificación de convenios por parte de Perú, además que después seguro vamos a comentar. Bueno, a ver, respecto a la pregunta, yo creo que un convenio como el 190 no se podría haber dado sin el avance de los feminismos, ¿no? Hay una autora que me gusta mucho que es Nuria Varela, que escribe muy didáctico y en uno de sus libros dice, la violencia no es fácil de reconocer, ¿no? El feminismo ha conseguido visibilizar lo escondido y exponerlo al debate político y social. Hasta hace un par de décadas se consideraba que la violencia masculina era algo natural o producto de locos o psicópatas. Entonces, este visibilizar lo invisible es parte de los feminismos, ¿no? Gracias a ellos hemos podido tener un acuerdo entre gobiernos, trabajadores, empleadores, para tener un convenio como el 190. Entonces, la violencia en el lugar de trabajo no ha sido la excepción dentro de las violencias, ¿no? De haber sido invisibilizada y escondida. Y muchas veces, aún ahora, se confunde con ejercicio de autoridad, con disciplina o hasta con espontaneidad incontrolable, que es un caso que les voy a comentar que está ahorita a nivel mundial sonando muchísimo, y es algo por lo cual debemos seguir trabajando, por esta visibilización y por este reconocimiento de las situaciones que suponen violencia en el lugar de trabajo. A veces no las reconocemos nosotros mismos, porque pensamos que es este ejercicio de autoridad, disciplina, etcétera, ¿no? Bueno, OIT hace poco, en el 2021, hizo una encuesta a nivel mundial y este fue un intento por ver cómo estaba el tema de las experiencias de violencia en el lugar de trabajo. Y reveló que en general 1 de cada 10 personas había sufrido violencia, ¿no? Y acoso físico en su vida laboral. En el caso del acoso y violencia física, más tendían los hombres a señalar haberla sufrido. En el caso de las mujeres, había una gran brecha y ellas habían sufrido mucho más violencia sexual, ¿no? Acoso y violencia sexual. Y en el caso de la violencia y acoso psicológico, que ha sido muy poco tratado, fue una modalidad de violencia que en ambos casos se señaló haber sufrido a lo largo de la vida laboral, ¿no? Entonces, en estos lugares de trabajo donde hay jerarquías, ¿no? Estas manifestaciones de violencia son también manifestaciones de poder en este ambiente jerárquico.
Y en ese ambiente que debería ser un lugar seguro, porque es aquel donde acudes para subsistir, ¿no? Para lograr autonomía económica tan importante y que te debería dignificar. Entonces, qué importante tratar este tema. Una de las recomendaciones de este estudio justamente es sensibilizar sobre la violencia y el acoso, ¿no? Es como el primer paso, incluir sus diferentes manifestaciones para modificar percepciones. Porque como les decía, muchas veces no llegamos a reconocer que cuestiones o situaciones que hemos sufrido son en realidad violencia en el trabajo. Y no necesariamente es hostigamiento sexual, ¿no? Que es algo que, bueno, está más avanzado, es lo más avanzado en Perú, probablemente este tipo de violencias, pero también hay otras manifestaciones. Entonces, yo quería traerles un caso como muy actual, ¿no? Que ahorita está en todo el mundo como dando que hablar, y es el caso, no sé si lo han escuchado, de Luis Rubiales, que es este presidente, bueno, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Las futbolistas, ¿no? Hace poco ha habido un mundial de fútbol femenino y ha ganado la selección española. En este caso, las futbolistas son futbolistas profesionales y ese es su trabajo, ¿no? El jugar fútbol es su trabajo. Y ha habido un gran escándalo porque ella le da un beso, él le da un beso a una jugadora, ¿no? Como parte de la celebración por haber ganado el Mundial. Esto, bueno, ha sido además pasado en vivo porque era una celebración pública y ha sido muy condenado en redes, ¿no? Además, posteriormente se difunde alguna declaración dentro de la celebración de la jugadora, que se llama Jenny Hermoso, y dice que eso no le ha gustado, ¿no? Pero como, ¿qué puedo hacer? Es un poco lo que sale de esto. Entonces, ahí lo que quiero traer a la reflexión es las reacciones que yo siento que hace 20 años no se hubieran dado como se han dado hoy, ¿no? Todas las reacciones en redes, primero se quiso minimizar el tema, ¿no? Que es algo que se podría haber hecho hace 10 años o 20 también, minimizar el tema. Sin embargo, y hay unas disculpas públicas que no fueron tan bien recibidas porque en realidad no eran tan disculpas, pero salió el presidente de gobierno, salieron una serie de personalidades también a señalar que esto era insuficiente. El sindicato al que pertenece esta jugadora también condenó el hecho y pidió medidas ejemplares. Esto es violencia en el lugar de trabajo. Y es de lo que trata el convenio 190. Y son los feminismos y su avance los que han logrado que una corriente de opinión condenatoria pese más que el poder de los hombres en el fútbol, finalmente. O sea, estas federaciones son sumamente poderosas, pero cómo los feminismos han logrado esta corriente de opinión que finalmente están decantando en que probablemente mañana dimita esta personalidad del fútbol, ¿no? Por eso considero que hoy tenemos este convenio 190, esta norma internacional, que como les digo es un acuerdo, ¿no? Porque los feminismos han avanzado hasta este punto y porque hoy en esta cuarta ola donde también están en las redes sociales y podemos compartir opiniones y formar estas corrientes fuertes de opinión, los feminismos están saliendo a la luz y están logrando esta acción, ¿no? Después de haber analizado y visto los problemas que trae el tema del patriarcado, analizar la raíz del problema, ahora estamos yendo a un paso más que es la acción. Eso quería traerles en esta primera pregunta con este caso que me parece interesante de analizar porque está muy, muy reciente. Muchas gracias, Inés. Le doy paso a Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles a los estudiantes que el chat está habilitado para que puedan ir haciendo las preguntas que surjan y al final las vamos a ir recogiendo para que nuestras panelistas del día de hoy respondan esas inquietudes que ustedes tienen. La segunda pregunta, compañeras, compañeros y compañeras que teníamos para nuestras panelistas, si quieren cambiamos un poco el orden y empezamos por Inés en esta ocasión para que pueda seguir el hilo incluso de la propuesta que ya nos trae, de las respuestas que nos habías proporcionado para la primera pregunta. La segunda tiene que ver con si para los procesos de ratificación e implementación del convenio 190 existen alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento sindical de mujeres que ustedes conozcan en Perú, en el caso tuyo, Inés, por supuesto, o en el mundo. Esa es nuestra primera pregunta, Inés, y tienes los mismos 10 minutos para
responder. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, en el Perú lo primero que quisiera destacar es que el papel de los sindicatos ha sido sumamente importante para la ratificación de los convenios, ¿no? Han sido cruciales. Esto primero con la experiencia del convenio 189, ¿no? Sobre trabajo doméstico, donde las federaciones tuvieron un papel primordial, las federaciones de trabajadoras del hogar, haciendo incidencia además dentro de sus centrales, y fue una lucha que por muchísimo tiempo llevaron a cabo, y creo que sin esa constancia esto no hubiera sido posible. Entonces, primero, bueno, el reconocimiento por ello, y también ahora, bueno, en la implementación de este convenio también tienen la palabra las federaciones y están haciendo muchísima incidencia. Lo mismo ocurrió con el convenio 190, ¿no? Con la creación del grupo impulsor para la ratificación del 190, conformado por sindicatos, ¿no? Y esto, importantísimo, hicieron un trabajo de incidencia muy, muy bueno. En el Congreso lograron acuerdos a la interna, fueron estratégicos, estratégicas, tuvieron alianzas, ¿no? Con algunas otras organizaciones para este proceso, pero fueron como la cara principal, ¿no? La cara principal de esta lucha por el convenio 190 con apoyo de organizaciones aliadas. Pero ahí quiero rescatar la importancia de que el protagonismo la hayan tenido trabajadores y trabajadoras desde el movimiento sindical. El grupo impulsor, como decía, y acá no sé si está Mirna, pero ella participaba fuertemente en esto, bueno, fue logrando compromisos y esto también bien importante, ¿no? Que capitalizaba como fechas claves para firmar estos compromisos, 25 de noviembre, 8 de marzo, ¿no? Viendo estratégicamente en los decisores, en este caso el Congreso, por dónde podían ir obteniendo este apoyo. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Después, como este tema tiene que ver con violencia, el tema de violencia es un tema en permanente agenda de las organizaciones feministas, ¿no? La lucha contra las violencias en todos los ámbitos y niveles es este punto de agenda permanente, y ahí hay una sinergia importantísima donde se puede sumar, ¿no? Me parece que en Perú, bueno, siempre hay disposición de las organizaciones feministas más representativas del movimiento feminista para dar ese soporte, pero también es estratégico que en ocasiones no sean ellas las protagonistas, sino, en este caso, trabajadores y trabajadoras con estas alianzas con organizaciones feministas. Además, tomando en cuenta siempre los contextos, Perú en este momento, y no es reciente, bueno, hay mucho conservadurismo, entonces a veces las estrategias también de los protagonismos dentro de estas luchas es bien importante, ¿no? En el lugar de trabajo, también en el tema de las organizaciones feministas, el lugar de trabajo es un lugar especialmente importante porque es el que te permite la autonomía económica y el que te permite desarrollarte en el ámbito público. Y esto es crucial para cerrar brechas y tener un camino real hacia la igualdad. Además, el marco internacional, también hay mucha conciencia de las organizaciones de que el marco internacional es importantísimo y fortalece mucho las luchas feministas, da un marco legal en el cual uno se puede amparar más allá del marco interno, ¿no? Para seguir luchando por avances en la agenda feminista. Entonces, yo creo que es fundamental, y estas alianzas entre organizaciones de trabajadores, trabajadoras, sindicatos y el movimiento feminista, y también fundamental que se fortalezca y que se visibilice estratégicamente ahora de cara, en el caso de Perú, de cara a la implementación de normas internas que permitan cumplir con el convenio 190 que desde junio está vigente ya en Perú, ¿no? Aquí ha habido hay una legislación relativamente reciente sobre hostigamiento sexual laboral, pero todavía hay un camino largo porque hay que visibilizar la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Y hay que normarla de mucha mejor manera para que uno pueda acudir a canales claros y se pueda pelear a la interna o se pueda conseguir lugares libres de violencia. Entonces, creo que los sindicatos, el movimiento y el movimiento feminista han tenido alianzas
¿no? Y considero que deberían seguirlas teniendo y visibilizándolas de cara ahora a la implementación del convenio 190, porque las alianzas nos fortalecen, nos hacen mucho más fuertes para continuar en este camino. Muchas gracias, Inés. Y bueno, Alejandra, para ti la misma pregunta, 10 minutos. Reitero, la pregunta es, para los procesos de ratificación e implementación del convenio 190, ¿han existido o existen alianzas entre el movimiento feminista y el sindicalismo para el caso colombiano, pero también para casos que conozcamos en el mundo? Listo, gracias, Sandra. Bueno, yo quisiera partir un poco de esta reflexión que se hace, que hace Nancy Fraser en el Manifiesto de un Feminismo del 99%, donde plantea efectivamente que cuando se habla de otro feminismo, que no es, digamos, el feminismo liberal, se plantea efectivamente la necesidad, ni siquiera la opción, sino la necesidad de que los movimientos feministas se alíen efectivamente con los movimientos que luchan por los derechos de las personas migrantes, por los derechos de las personas trabajadoras, y que en general esa lucha debe ser cada vez más de alianza para que rompamos como con todas las formas de las desigualdades. Entonces yo quisiera empezar por ahí para decir como, eso es como el ideal, efectivamente, esta no es una lucha, digamos, únicamente de las mujeres, y ya lo decía hace un momento, el problema de la violencia y el acoso, aunque golpee más a las mujeres, no debería ser una lucha solamente de las mujeres, que es un poco una de las percepciones que a veces se tiene cuando hablamos del convenio 190. Y en una segunda medida yo quisiera un poco que lo quería decir en la primera pregunta, en la primera respuesta, y no lo dije, y es, pensemos, y que Inés lo introduce, y es la violencia y acoso en el mundo del trabajo no es más que otra manifestación de las desigualdades de género y de esas relaciones de subordinación que se dan en la sociedad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, una de las formas que más las mujeres afrontan en términos de violencia y acoso en el lugar de trabajo tiene que ver con el acoso sexual, por esa idea efectivamente de subordinación, incluso un poco de propiedad frente al cuerpo de las mujeres. Y allí nuestra Corte Suprema de Justicia, que no es quizás el mayor ejemplo de progresismo ni de garantía de los derechos de las mujeres, una sentencia más o menos reciente de abril del 2023, decía efectivamente quienes administran justicia deben apartarse de esa idea de su feminismo de es simplemente un comentario grotesco o pasado de tono, no, es acoso y efectivamente debe erradicarse del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que la necesidad de alianzas es absolutamente vital. O sea, si queremos, recordemos que en Colombia no tenemos ratificado aún el convenio, y entonces cualquier proceso de lucha social debe efectivamente entrelazar las luchas de distintas formas, las luchas feministas, las luchas sindicales, y en segunda medida, como esta mirada de lo que significa la violencia y el acoso, sobre todo para las mujeres en el mundo del trabajo, como una manifestación más de esas desigualdades de género, efectivamente de esas relaciones de poder y de subordinación. Y en esta sentencia de la Corte, pues pone muy de manifiesto que no es tan nuevo, pero que por quien lo dice, que es la Corte Suprema de Justicia, es importante tener en cuenta, y es decir, ojo cuando a veces como que relativizamos el tema en el concepto un poco del consentimiento, porque en las relaciones laborales hay efectivamente una relación de poder. Y todo está mediado por esa relación de poder. Entonces, esa relación de poder hace que muchas cosas deban interpretarse efectivamente con ese lente de la relación de poder. Efectivamente, y creo que no hay ninguna duda, esta mirada de género, un poco lo que yo quería introducir en la primera, es decir, los movimientos feministas van más allá de una mirada simplemente de enfoque de género para pretender que la realidad se transforme. Pero por supuesto que todas estas miradas que ponen de presente las relaciones, digamos, de poder y lo que se ha construido alrededor de la construcción social del género, pues es una mirada en sí mismo feminista. Si no, ni siquiera estaríamos hablando de este tema en este curso, y si no, en muchos casos ni siquiera hablaríamos efectivamente de muchas situaciones
que aunque vivan hombres y mujeres en el mundo del trabajo, pues sabemos que los vivimos mucho más las mujeres porque, digamos, por cuestiones que tienen que ver efectivamente con esa manera como se ha concebido el género, sobre todo asociado, digamos, a relaciones de poder. Y allí yo quisiera decir, digamos, en Colombia por el momento ha sido una lucha muy desde el mundo sindical. Es más, yo creo que todavía no hemos logrado que las compañeras y amigas de organizaciones feministas vean tan importante el valor del convenio 190. O sea, creo que tiene mucho que ver con nuestra propia realidad. O sea, durante muchos años, y no es menor, pero las luchas principales del movimiento feminista en Colombia eran luchas por la paz, por llegar a una salida negociada y por el derecho a la vida. Y digo, no es menor porque estamos en un país, digamos, que lleva muchos años en un conflicto armado y que el cuerpo y la vida de las mujeres ha sido sin duda un botín de guerra. Entonces no es, digamos, no quiero minimizar y decir como que ha sido un asunto solo de ver solamente eso, sino que pues era la primera necesidad que teníamos, por lo menos la necesidad de vivir y la necesidad de luchar por una paz negociada. Y ahí yo siento una distancia y en algún momento una falta de reconocimiento desde el movimiento feminista, que yo no la siento tan presente, por ejemplo, en la realidad sindical y feminista de Uruguay o de Argentina, donde hay mucha más sincronía de esas militancias y donde uno encuentra compañeras sindicalistas que se reivindican como compañeras feministas. Yo no lo siento tan presente en Colombia, ¿no? De hecho, compañeras que tienen una larga trayectoria y que están en algunos espacios feministas, pues es como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Aquí estamos las compañeras feministas y aquí llegaron las compañeras sindicalistas, ¿no? Y con esto termino, tiene mucho que ver con la relación compleja de amores, desamores, encuentros y desencuentros del feminismo, de los feminismos y de la izquierda, ¿no? Y creo que deberíamos también, pues, sincerarnos en eso. Hay que decir que no ha sido una relación pacífica, que en muchas ocasiones en la izquierda y en el sindicalismo hemos escuchado seguramente muchas de nosotras, compañera, primero la lucha de clases y luego vemos la lucha de género. Pues digamos, importante su convenio 190, pero hay otras realidades que quizás son más relevantes que su historia sobre la violencia y el acoso. Y esa forma de relativizar, insisto, tiene que ver con esas relaciones y con esa historia, pues porque no es una cosa solamente de ahora, insisto, entre la izquierda y los feminismos y entre el sindicalismo y la militancia feminista, ¿no? Por supuesto, y porque además muchas están acá porque ya las he visto, sin duda hay avances, por supuesto, ¿no? Quizás no los que quisiéramos, quizás quienes ya tenemos algunos años en el mundo sindical quisiéramos ver más avances, pero los pocos avances, por lo menos en términos de incluirlo en la agenda, o sea, hoy ese es un tema de la agenda sindical y eso para mí no es, digamos, no es algo que no debamos valorar. Y es un tema de la agenda sindical, no porque los compañeros hayan un día decidido que es importante hablar de violencia y acoso, no. Es porque ha sido una lucha histórica de muchos años, de muchas compañeras sindicalistas que quizás no han dicho que son feministas, pero que son más feministas que cualquier otra cosa. Y por eso digo, muchas de ellas incluso las he visto aquí conectadas. Entonces yo quisiera finalizar diciendo, uno, yo creo que hay que, y desde, por ejemplo, el Grupo Impulsor, que es una alianza en donde tratamos de confluir un montón de organizaciones en Colombia, yo creo que hay que impulsar mucho más las alianzas con las compañeras feministas. Yo creo que hay que tomar la iniciativa y hay que efectivamente involucrarlas mucho más porque es un convenio que va más allá, digamos, de la idea del mundo del trabajo restringida a quien solo tiene contrato de trabajo y su impacto podría realmente beneficiar a una gran cantidad de población trabajadora. Dos, sin duda hay que reconocer pues que hoy ese tema está en la agenda, es el resultado de la lucha de mujeres sindicalistas en nuestros países que han dado una lucha incansable y que si no fuera por su persistencia, seguramente hace rato hubieran salido corriendo ambientes
laborales y sindicales muy hostiles. Y yo creo que eso hay que ponerlo también de presente, ¿no? En que efectivamente nuestra lucha es por movimiento, es por tener un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y eso tiene que interpelar a las organizaciones sindicales. O sea, también luchamos para que podamos tener espacios sindicales libres de violencia y acoso. Y yo creo que ahí todavía hay un camino que puede fortalecer mucho más esa lucha que estamos llevando en Colombia y que seguramente van a dar en Perú por el tema de la implementación, y es cómo fortalecemos aún más esas alianzas que a veces salen, también a veces en Colombia han sido más evidentes que en otras ocasiones, pero que en nuestra región andina, insisto, bajo, digamos, un poco mi mirada, que puede estar, pues obviamente muy cercada desde Colombia, es menos evidente en términos de interrelación que la que uno ve hacia el Cono Sur, donde, insisto, esa militancia es todavía más articulada y muchas mujeres se reivindican como feministas, sindicalistas o como feministas y políticas. Aquí todavía eso está mucho más separado en luchas, y yo creo que, digamos, la manera de articular, pues es una manera también de fortalecer la posibilidad de tener mejores procesos y también mejores resultados en términos no solo de ratificación, sino también de que se implemente efectivamente el convenio. Gracias Alejandra e Inés. La verdad es que escucharlas me sugiere que podamos, Sandra, hacer un curso de la Redal solo sobre estos debates del movimiento sindical, del movimiento feminista, porque en Perú se quedó un poco atrasado, ¿no? Yo leía los libros de Virginia Vargas en el año 80, de la lucha de los años 80 en Perú y cómo convergían estos dos movimientos en la lucha por la recuperación de la democracia, ¿no? Que era fue muy golpeada en esa época en nuestro país. Pero bueno, ya lo vemos luego con Sandra. Entonces, a mí me toca lanzar la tercera pregunta. Ya vamos cerrando un círculo, porque ahí ustedes han visto caritas, están las secretarias de la mujer por ahí en la sala, y va a ser muy rico también que puedan ellas cerrar esta. Y la tercera pregunta tiene que ver cómo, ya creo que lo han dicho un poco en sus intervenciones ambas panelistas, pero tiene que ver cómo aporta, ¿no? Cómo aporta el convenio 190 a la lucha feminista. Creo que ya lo he manifestado, pero aquí aterrizar un poco de la utilidad, de la efectividad del mismo instrumento internacional, que es un producto de la lucha del movimiento sindical. En eso estamos todos, ambos países de acuerdo, pero cómo eso ayuda a la lucha feminista, ¿no? Entonces vamos a empezar con Alejandra para seguir un poco la dinámica de Sandra. Adelante. Bueno, entonces yo quisiera un poco aquí partir de lo que les decía hace un momento, de esa idea de primero la lucha de clases y luego, compañeras, hablamos de las luchas de género. Y yo creo efectivamente que esa posibilidad de construir, insisto, otro feminismo, un poco a partir de Nancy Fraser, es esa posibilidad de crear luchas por la justicia social, luchas por un feminismo del 99% que nos permite entrelazar esa lucha, si se quiere, por un lado de género y por el otro lado una lucha de clase. Y en ese sentido, pues hay elementos que, insisto, lo decía desde la primera respuesta, hay que destacar en el convenio y que vale la pena tener de presente, ¿no? Uno tiene que ver, pues, con la amplitud de la aplicación del convenio, que reconoce efectivamente las diferentes formas de contratación. Y, por supuesto, las mujeres tenemos una mayor precarización laboral derivada de razones de desigualdad de género, derivada, digamos, de una naturalización del cuidado, de que asumamos mucho más las tareas de cuidado. En Colombia eso representa hoy en términos de horas, 7 horas 46 minutos versus 3 horas 6 minutos, y eso hace efectivamente que normalmente sea más difícil acceder a un empleo de calidad. Entonces, es un convenio que rompe ese concepto de solamente lo aplico a quien tenga una relación laboral, un contrato de trabajo, y esa amplitud, sin duda, yo creo que es una mirada que permite efectivamente beneficiar a más mujeres, y para mí es una mirada, digamos, feminista del mundo del trabajo. Dos, lo que les decía al comienzo, para mí de lo más disruptivo es romper con esa división de
lo doméstico, lo productivo y lo reproductivo. Y les digo, agradezco un poco la invitación de la Real porque no lo había pensado tan así. O sea, había pensado en el concepto de trabajo, en a quienes cubría, en el lugar de trabajo, en muchas otras cosas que quizás saltan más a la vista, pero creo que ahí hay un elemento muy diferenciador, ¿no? Y es un elemento sin duda feminista, o sea, esa lucha por evidenciar que también hay efectivamente relaciones de poder al interior de los hogares y de las familias y en lo privado, pues es una lucha que no estaríamos poniendo de presente ni teniendo esta conversación si no fuera por los feminismos, que son quienes han dicho, ahí hay una relación de poder, ahí incluso como lo sostiene Silvia Federici, es realmente el gran nudo de la desigualdad. Y allí pues hay efectivamente necesariamente una lucha por la que debemos reivindicar que lo que pasa en lo privado efectivamente tiene un impacto en el mundo del trabajo y allí esto quisiera como evidenciarlo, no es tan evidente y tan importante que es uno de los elementos a los que más se opone el empresariado, por ejemplo, en Colombia. O sea, ¿por qué me vas a venir a mí a decir que tengo responsabilidad con la violencia doméstica si yo no tengo nada que ver con eso? Entonces, en general se oponen mucho al convenio, se oponen a cualquier ratificación de cualquier convenio, pero sobre todo de este, y se oponen a ese aspecto que tiene que ver con que me hables y me hables de violencia doméstica cuando se supone que yo como empleador o como sector privado no tengo nada que hacer frente a ese tema. Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos, digamos, fundamentales de tener como en cuenta cuando hablamos del convenio. Y por supuesto, hay varias menciones, insisto, que el convenio hace del elemento de género para evidenciar que esas desigualdades de género hacen que el impacto de la violencia sea distinto. Y yo creo que eso hay que seguirlo reivindicando, ¿no? Por un lado, yo creo que hay que sacar la idea de que el convenio es un convenio solo para las mujeres, ¿sí? Es un convenio, o sea, violencia y acoso en el lugar de trabajo sufrimos todos y todas. Pero por supuesto que sí esas relaciones subordinadas que ha creado efectivamente el patriarcado y que tienen que ver con esa condición, digamos, de primacía de lo masculino, efectivamente sobre lo femenino, también impactan en el mundo laboral. Entonces sí hay una manera diferenciada de la violencia y del acoso, sí debe haber efectivamente una manera diferenciada de interpretarlo y por supuesto también de atender la violencia y el acoso. Entonces yo creo que ahí hay elementos, insisto, que permiten efectivamente ver como cuáles son esas cuestiones feministas, si uno quiere llamarlo, del convenio 190. Yo finalizaría diciendo que adicionalmente como una mirada adicional y un análisis adicional, también los feminismos últimamente nos han hablado mucho de separarnos un poco de esa idea de creer que solamente el género es quien pone, digamos, esas relaciones de subordinación y darle una mirada, por supuesto, de interseccionalidad a este convenio, ¿no? Porque sin duda hay una situación distinta de violencia y acoso, por ejemplo, en las compañeras que además son mujeres trabajadoras rurales, en las compañeras que además son mujeres trabajadoras domésticas, afrodescendientes y que tienen una realidad de violencia y acoso que no podemos dejar de ver que es distinta por la forma como ellas realizan su trabajo. Entonces, hay una cantidad de miradas que efectivamente, insisto, si no fuera por los feminismos, no estaríamos dando a este convenio y no estaríamos interpelando y efectivamente exigiendo esa necesidad de tener ambientes libres de violencia y acoso. Y vuelvo al elemento y al tema del mundo sindical, ¿no? Yo insisto, lo siento además como una autocrítica porque siempre me reivindico como alguien que primero encontró el sindicalismo y luego el feminismo, pero yo sí creo que no podemos dejar de reconocer que el mundo sindical es un mundo todavía muy patriarcal. El año pasado, la FES, yo soy coordinadora de proyectos en la FES publicó una investigación en la región donde analizó más de 43 centrales sindicales, se llama centrales, un poco para decir
La participación de las mujeres en los sindicatos es central y allí pues evidencia uno que nuestra participación, aunque estamos en afiliación más o menos en un 45%, la participación en estructuras directivas no llega al 25%, y si tú miras en los lugares o en los puestos realmente más importantes y de dirección, no llega al 7%. Entonces, todos esos elementos yo creo que hay que efectivamente ponerlos porque también son una muestra de estamos en un mundo sindical que es absolutamente patriarcal y en donde muchas hemos sido víctimas también de violencia y acoso. Y yo sé que es incómodo decirlo, pero aunque sea incómodo, hay que decir que también las organizaciones sindicales un poco de una manera responsable deberían tener también la posibilidad de tener mecanismos, protocolos y caminos para prevenir, pero también para sancionar estas formas de violencia y acoso contra las mujeres y contra las compañeras, que en muchas ocasiones hacen que efectivamente la participación de las mujeres, que ya es compleja en el mundo sindical y en el mundo laboral, pues sea aún más difícil y más hostil. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, yo recuerdo la pregunta para Inés, es ¿cómo aporta el convenio de la OIT a la lucha feminista? ¿No? Igual tienes los 10 minutos para ir cerrando esta parte. Listo, muchas gracias. Primero quería hacer una reflexión sobre los feminismos. Bueno, tiene un poco de relación con la pregunta anterior, pero bueno, los feminismos están en todos lados, ¿no? Permea todas las organizaciones y eso es como parte de esta nueva ola o la cuarta ola, la que se le dice la cuarta ola del feminismo. Entonces, siento que si bien es cierto, hay una identificación del movimiento feminista de repente con algunas organizaciones, siento que ahora, mucho más, los feminismos están en todas las organizaciones, ¿no? Y es una de las características, siento, de hoy en día, y creo que no debería haber rincón donde no estemos presentes las feministas que nos reconocemos como tales, ¿no? Y siento que en los sindicatos y en las centrales tenemos muchas mujeres feministas que luchan por esta igualdad y ellas están presentes hoy aquí con nosotras. Respecto al convenio 190, en general siento que un convenio como este, los convenios internacionales, bueno, son fundamentales para que se respeten y garanticen los derechos, ¿no? Es interesante este convenio de OIT porque OIT tiene un sistema de control. Creo que eso es uno de los aportes importantes que tiene el convenio de OIT 190. Tiene un sistema de control para el cumplimiento de los convenios. Y eso es como que da un poco de dientes a esto que es normativo, pero nos da, y a las organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, les da esta voz adicional para el control, ¿no? De que se cumpla realmente lo que dice en el convenio. Existen mecanismos de control periódicos, donde son también organizaciones de trabajadores y empleadores. Hay ciertos momentos, ¿no?, donde pueden emitir observaciones y decir, miren, esto no lo está cumpliendo el país, ¿no? El Estado no está cumpliendo con esto, esto y esto, ¿no? Y esto es analizado por OIT y luego devuelve, por supuesto, recomendaciones al Estado, al país, ¿no? También hay procedimientos especiales por el tema de los convenios, procedimientos de reclamación y de queja, que también son como un camino distinto que te abren los convenios de OIT y que pueden ser una herramienta sumamente potente para hacer seguimiento al cumplimiento y lograr que esto que está en una norma internacional se vea reflejado en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, también, esto es como uno de los elementos que me parece fundamental. Otro es que pone sobre la mesa un tema fundamental, específico, que es la violencia en el lugar de trabajo, y destaca en muchos artículos y en la parte inicial también su relación con la igualdad de género, ¿no? Y señala además que este convenio atañe a lo público, a lo privado y también a lo formal y a lo informal. Y esto establece un reto para el Estado porque tiene que ver cómo atiende estas situaciones de acoso, ¿no?, en el lugar de trabajo, en la informalidad, que es algo que tampoco ha sido visto con atención desde los Estados. Por ejemplo, entre los temas de género que destaca el convenio, tenemos este reconocimiento de que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, ¿no?
Y a ver, estoy parafraseando algunas partes del convenio, y reconoce también que la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta consideraciones de género, nuevamente, y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, los estereotipos, por ejemplo, de género, son fundamentales para ir avanzando en acabar con la violencia y el acoso. También menciona el tema de la interseccionalidad, ¿no? Ahí por ahí preguntaba alguien a qué nos referíamos, y es cuando se entrecruzan varios factores que podrían traer discriminación. No es igual ser una mujer en la ciudad que ser una mujer en el campo. No es igual ser una mujer afrodescendiente, no es igual ser, y además de repente que eso se cruce con una situación de pobreza. Hay situaciones, ¿no?, que intersectan o que cruzan muchos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Y a eso se refiere un poco la interseccionalidad. No solo se tiene que ver el tema de género, sino todos estos niveles que pueden hacer que una población sea mucho más vulnerable a la violación de sus derechos. También es interesante que reconocen que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Eso también me parece un tema fundamental, y que amenaza la igualdad de oportunidades, lo que es inaceptable con el trabajo decente, ¿no? Los estados, cuando se relacionan además con OIT, ¿no?, los estados son mandantes de OIT, trabajan para lograr o para avanzar en el trabajo decente. Y acá lo que se dice es, no podemos avanzar en el trabajo decente si antes no vemos esto. No hay un camino hacia el trabajo decente sin antes eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. Eso no es posible, ¿no? Y también otra mención que quería hacer respecto a lo que señala el convenio es que reconoce que estas situaciones de violencia pueden afectar la calidad de servicios públicos y privados, ¿no? Y que pueden impedir a las personas, y en particular a las mujeres, que accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Eso también, esas tres menciones me parecen interesantes, o las que quiero destacar. Hay más menciones, pero estas tres menciones quiero destacar respecto del convenio, y cómo estas afirmaciones, ¿no?, tienen un impacto en el feminismo y en la lucha que hay por la igualdad. Además, bueno, el convenio es una oportunidad para que en el futuro se pueda tener un trabajo con un respeto para todos y basado en la dignidad. Y finalmente quería comentar que yo había hablado un poco de esta cuarta ola, bueno, en fin. Si nos situamos en esta cuarta ola del feminismo, hay algunas teorías que dicen que el feminismo estamos en la cuarta ola, ¿no? Ha habido una primera ola donde se pone el estado de la cuestión, esto ocurre, ¿no? Una segunda ola donde se dice, esto ocurre, hay que hacer algo, ¿no? Y ahí es donde está la consecución de algunos derechos, como el sufragio. Hay una tercera ola donde se dice, ¿cuál es la raíz de todo esto? Es el patriarcado, y se analiza la raíz de todo esto, se logran también algunos temas de igualdad formal, y en esta cuarta ola tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Que es lo que también estaba comentando la compañera que me acompaña hoy en las ponencias, y este paso más es, ¿qué hacemos con esta situación, ¿no? Hemos obtenido temas de igualdad formal, pero ahora tenemos que avanzar hacia la igualdad real, ¿no? Y es momento para avanzar hacia ello. Yo creo que el convenio 190 y esos mecanismos de control nos brindan herramientas, ¿no?, para poder lograr esa igualdad real y exigir hacia el interno de los países que esto se cumpla. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Creo que vamos a silenciar por acá mi micrófono. Me ayudan las compañeras tutoras. Florinda tiene el micrófono, entonces se le abrió el micrófono. Perfecto. Ok, mil gracias. Bueno, nada, mil gracias por sus respuestas. Estuvimos muy atentas del chat. Varias preguntas, por lo menos 5 grupos o 5 grandes preguntas agrupamos. También hay muchos comentarios con relación a la perspectiva que tienen cada uno de los participantes, estudiantes, sobre lo que nos han contado hoy las panelistas, pero en especial 5 preguntas que agrupé a lo largo de la charla que ustedes acaban de hacer, y voy a empezar quizás por las últimas. Hay una que nos piden explicar un poco qué es eso del enfoque interseccional, qué es eso de cuando hablamos de
de la interseccionalidad. Creo que Inés en su última intervención se acercaba un poco, pero quizás cómo leer entonces la interseccionalidad en esta lectura del convenio 190 y desde estas miradas feministas. Si quieren empezamos por ahí, 2 minuticos, así muy concreto para que tratemos de dar como respuestas desde Colombia y Perú, y podemos empezar por Alejandra. Bueno, no, Inés ya introdució un poco el tema y tiene que ver como cómo se entrelazan las discriminaciones, ¿no? Y un poco yo lo ponía simplemente como a título de ejemplo, porque muy seguramente encontraremos otros más, pero claramente pasa, por ejemplo, con el tema de la informalidad y las realidades laborales de las mujeres rurales, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay un punto de partida distinto a cuando pensamos en la violencia y el acoso de una mujer, digamos, urbana, trabajadora del sector público. No porque no sufra también violencia y acoso. Yo creo que aquí hay una realidad de partida y es que en muchas ocasiones es casi un asunto generalizado que incluso muchas veces no se visibiliza y no se reconoce incluso por uno mismo, ¿no? Por tanto, y por una misma, por tanta realidad de vivirlo como algo que simplemente está ahí, que tiene que ver, vuelvo y digo, como lo decía la Corte Suprema, como con un simple comentario grotesco, o es que ya no se les puede echar un piropo porque todo se volvió acoso, y ese tipo de comentarios que ya seguramente muchas estamos acostumbradas a escuchar. Pero también hace un comentario y creo que vale la pena ponerlo ahí de presente para cuando pensamos en ratificar, pero sobre todo en implementar, en que también es muy distinta, por ejemplo, la realidad de las compañeras trabajadoras domésticas, muchas de ellas, en el caso colombiano, afrodescendientes o mujeres indígenas o mujeres rurales, migrantes, que adicionalmente llegan a un hogar, a un sitio, digamos, que se supone que está como cubierto por lo privado y que, por supuesto, las realidades de violencia, acoso y discriminación que sufren también son muy diferenciadas. Entonces, un poco lo que hablábamos desde ese enfoque interseccional es reconocer como un fenómeno que afecta en gran medida a trabajadores y trabajadoras de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas, y que por supuesto empieza a tener interseccionalidad y que cuando lo analizamos con diferentes, digamos como desde diferentes perspectivas, también encontramos diferentes maneras también de protegerlo, ese derecho a tener un ambiente libre de violencia y acoso, y por supuesto también le empezamos a encontrar diferencias a esa lucha por ese mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Muchas gracias, Alejandra. Igual, Inés, sabemos que este enfoque interseccional hace mucho más gravosa esas distintas formas de opresión por clase, raza, género, pero ¿cómo hacemos para traducirlo desde el convenio 190, por ejemplo? Por ejemplo, el convenio 190 le da o establece obligaciones al Estado, ¿no? Tiene que implementar ciertas normas internas, mecanismos de denuncia, que estos sean eficientes, efectivos, y para eso el Estado tiene que ponerse en muchas posiciones, es decir, no lo puede pensar desde el ámbito urbano y, como decía Alejandra, desde una trabajadora de repente del sector público. Tiene que ponerse también en otras circunstancias, en otras posiciones. Y ahora tiene que ponerse, porque explícitamente está establecido, tiene que ponerse en la situación de una trabajadora informal, por ejemplo, ¿no? De las trabajadoras del hogar, que eso ya con el convenio 189 y en esa lucha tan fuerte que han hecho en Perú las compañeras sindicalistas un poco se ha puesto sobre la mesa, pero todavía hace falta ver que la situación de hostigamiento y acoso laboral en el caso de casas particulares donde están las trabajadoras del hogar es complejo y no se puede, y la solución no está en las normas pensadas para empresas, ¿no? Entonces, la interseccionalidad lo que te ayuda como Estado también es a pensar en todas estas situaciones que se entrecruzan y hacen más vulnerable a cierto sector y atender esas necesidades específicas porque todas tenemos iguales derechos, ¿no? Y entonces la solución tiene que ser eficiente para todas. Creo que eso, para complementar, porque Alejandra ya lo ha dicho muy bien, yo quise adelantar en la respuesta anterior, pero un poco el pensar interseccionalidad nos ayuda a atender a todas las mujeres que entrecruzan con informalidad, de repente a algunas en situaciones de ruralidad, afrodescendientes, etcétera, para
poder justamente atender estas circunstancias específicas. Muy bien. Hay 3 preguntas que puedo agrupar en una sola y que justo tiene que ver cómo empezamos este panel, cómo desde los feminismos podemos visibilizar lo invisible, cómo desde los feminismos podemos tomar acciones, realizar acciones transformadoras y trascender un poco también de lo que siempre nos han dicho de este cliché de incluye el enfoque de género y termina siendo una palabra en documentos, una herramienta para la cooperación internacional, pero poco transformadora. Entonces, hay 3 preguntas muy dirigidas a las panelistas que voy a juntar, que preguntan sobre qué podemos hacer para apoyar a mujeres en nuestros países que no se atreven a denunciar estos casos de violencia y acoso. Y en esta misma línea, ¿existe algún blog, espacio de denuncia público? Se hace mucho énfasis en el reproche social para denunciar y para hacer sanción social, y qué organizaciones aliadas tendríamos en los países para hacer este ejercicio, si bien no lo plantean en el chat, incluso jurídicamente, desde el acceso a la justicia, sino desde el reproche social, desde la visibilización, desde el uso de medios como blog o de alianzas con organizaciones, o incluso del cómo nosotras desde nuestras vivencias, acompañamientos, podemos apoyar a otras compañeras y compañeros a que denuncien estos casos de violencia, tanto en empresas privadas como en empresas estatales. Entonces, si quieres, Inés. Bueno, es un tema bien complejo porque en tanto no haya instituciones en las que uno confíe, es difícil a veces atreverse a denunciar, porque todas las caras van a ir hacia ti, ¿no? En algún momento conversando con alguien me decía, bueno, la decisión que tomes, en mi caso, por ejemplo, te va a afectar a ti. Sí, no siempre las personas que hacen bien las cosas tienen consecuencias positivas y no siempre las personas que hacen malas cosas tienen consecuencias negativas. Entonces, en tanto no haya instituciones confiables, es complejo que muchas mujeres se atrevan a denunciar. Pero la validación, hay un paso previo y que sí podemos hacer, es validar a nuestras compañeras cuando sufren estos casos de violencia y decirle, yo te creo, ¿no? Ese soporte, ese simple soporte de decir, yo te creo, yo valido lo que tú dices, no pongo en duda tu palabra, eso ya es, yo creo, algo sumamente positivo y que puede darle la confianza para luego ir un paso más. En Perú se avanzó en algunas, pero sobre todo en lo formal, ¿no? En empresas, para que haya algunos espacios de denuncia donde las mujeres se sientan con mayor protección en casos de hostigamiento sexual, para que no sea solo una persona la que decida, sino sea un comité donde haya mujeres que la integren, que haya trabajadoras también que la integren, ¿no? Y una serie de reglas que lo que intentaban era hacer más confiable y más expedito este procedimiento y además evitar la revictimización para no poner a la persona una y otra vez en la situación de volver a revivir la situación de violencia. Pero son pasos como que se van dando no a la velocidad que uno quisiera, porque hay mucho tema cultural y el cambio cultural es lo más complejo de romper, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, y en el caso del blog, en Perú, por ejemplo, hubo algunos Facebook donde las mujeres ponían los casos que ellas habían vivido y que no se habían atrevido a denunciar. A veces lo ponían de forma anónima, pero era una forma de expresar que ellas también estaban en esta situación y recibían validaciones de otras mujeres. Y creo que ese espacio también fue valioso, aunque no se atrevieran a denunciar, a veces por el tiempo que había pasado, pero igual, siendo una experiencia de hace 15 o 20 años, necesitaban sacarla. Y ese sacar y ser validado también es bien importante y es un soporte específico. Y por otro lado, donde estemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, habiendo sido funcionaria pública, desde esa posición, en algún momento, promovimos el tema de procedimientos más expeditos y diferentes en el caso de hostigamiento sexual, y las denuncias han aumentado muchísimo. Entonces también el implementar algunas normas que den confianza a las mujeres hace que aumenten las denuncias. Y ha aumentado muchísimo la denuncia del hostigamiento sexual laboral, pero es por este cambio, ¿no? Y ahora ya se contabiliza, se rechaza con mucha más firmeza y hay como procedimientos específicos, ¿no? Eso de mi parte. Muchas gracias, Alejandra.
Estaba aprovechando estos minutos para pensarla, no me sirvieron de mucho, pero como algunas reflexiones que quiero compartir, ¿no? Uno, en el caso nuestro en Colombia, pues digamos, no tenemos ratificado el convenio. La ley que tenemos vigente, pues es una ley que no sirve en la mayoría de los casos para nada frente al fenómeno del acoso laboral, que no tiene enfoque de género y por supuesto que tiene también hay un limitante frente, por ejemplo, al acoso sexual, ¿no? Y ahí hay un elemento también desde, en el caso de los empleadores, es decir, como ese es un tema penal, o sea, váyase por lo penal y no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Como por un lado para decir, en términos jurídicos, hay muchos vacíos todavía en nuestra normatividad. Sin embargo, me llama la atención para ver, para bien, que las preguntas no tienen que ver con exigencia jurídica, ¿no? Y de alguna medida hay que decir que buena parte por ejemplo, de la lucha frente a todo el tema de acoso sexual, no en el mundo del trabajo, pero sí, por ejemplo, en el mundo universitario, tiene que ver con estos elementos de la sanción social, ¿no? Del scratch y qué tanto funciona o qué tanto no funciona. Pero lo cierto es que en Colombia ese viene siendo un asunto relevante en las universidades. O sea, antes y no hablo tanto tiempo antes, pero quizás cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, poco reconocíamos que muchas de las situaciones que vivimos eran acoso sexual. Y hoy esas situaciones no son posibles en muchos espacios universitarios. Y qué bueno que no sean posibles. O sea, qué bueno que haya sanción social para este tipo de situaciones. Qué bueno que, por ejemplo, en nuestro país a muchos nombramientos que ha intentado hacer el gobierno de ciertos hombres que han tenido como práctica el acoso sexual, hoy se les diga, usted no puede ser embajador o cónsul en tal lugar, no hablo de nadie en específico, por un montón de situaciones que tienen que ver con acoso sexual. Y digo que bueno porque a veces es lo único que funciona, o sea, quienes adicionalmente somos abogadas sabemos que la respuesta en muchas ocasiones no está en el derecho. Y no está en el derecho porque los mecanismos en general revictimizan, porque en general las rutas, digamos, no son claras, porque te exigen un montón de pruebas que en muchas ocasiones no tienen. Entonces yo creo que el elemento ahí de la sanción social no hay que dejarlo de todo el lado, porque en muchos espacios está siendo la manera de por lo menos poner de presente que eso está pasando, ¿no? Que eso pasó, incluso cuando ha transcurrido tiempo en esos casos. Y allí, Inés ya lo mencionaba, yo creo que también tenemos una responsabilidad como mujeres sindicalistas, ¿no? Y es esa responsabilidad de acompañar, porque también cuando empezamos a hablar de estos temas, hay que decir que sale un montón, me pasó, también a mí me pasó, también a ti te pasó, y sale mucho como el qué hacemos, ¿no? ¿Dónde están los mecanismos? ¿Dónde están los protocolos? Y la creación de mecanismos y protocolos tiene que ser, digamos, una ruta que empecemos a contemplar junto con la ratificación o sin la ratificación. Hoy nuestra situación en Colombia no la voy a valorar porque no sabría ni cómo valorarla, pero simplemente pues no hemos logrado que este gobierno se comprometa a ratificar el convenio. Tampoco voy a hacer muchas disertaciones sobre el por qué. Seguramente Sandra tiene más respuestas que yo, pero pues la negociación colectiva, por ejemplo, tienen que empezar a tener como uno de los elementos el tema de la violencia y el acoso, porque efectivamente es una realidad que afecta a muchas trabajadoras, también a trabajadores, pero sobre todo a muchas trabajadoras. Y vuelvo y digo, insisto, y perdón la insistencia, pero espero que quede sonando, seguro es una conversación incómoda, pero que ojalá también interpele a muchos compañeros sindicalistas que en algunas ocasiones esa ha sido su manera de actuar. Digo, no son todos, obviamente, son algunos, pero yo creo que tenemos que empezar a reivindicar también a las organizaciones sindicales como espacios libres de violencia y acoso, ¿no? Entonces, creo que es un asunto de responsabilidad nuestra, de pensarnos cómo generar mecanismos y protocolos, de pensar cómo acompañar, porque luego no hace falta solamente que tengas el mecanismo, si no tienes realmente pensado cómo vas a acompañar a las compañeras que dan el paso y denuncian efectivamente esta situación
Y por supuesto también de reconocer que la única respuesta no es jurídica, ¿no? Y por eso, insisto, me parece muy interesante que aquí no haya salido como sale en muchas partes, como cómo hacemos para que haya sanción jurídica o cuál es el camino jurídico en términos de violencia y acoso, sino que se estén pensando en otras vías y en otras posibilidades efectivamente para buscar que estas situaciones por lo menos no se repitan o de alguna manera también se busque erradicar la violencia y el acoso de los espacios laborales. Muchas gracias, Alejandra, Inés. Y ya habíamos cerrado el grupo de preguntas, ya las teníamos agrupadas, pero aparece una pregunta en el chat que siempre es muy recurrente en estos espacios, que es un poco polémica además y que a mí me gustaría leerla. Y es cómo podemos evitar que estas herramientas para la protección y eliminación de las violencias contra la mujer sean utilizados de manera deliberada y despectiva por las mujeres contra los hombres, sin que exista una verdadera acción y intención de agresión, deslegitimando el producto de años de lucha y herramientas para las verdaderas víctimas de violencia y acoso y para poder encontrar la justicia. Siempre esta es una pregunta que aparece en todos los escenarios y es, ¿y cómo aseguramos que estas herramientas realmente no sean usadas de manera inadecuada? Inés. Mira, estaba pensando en eso, pero estaba pensando por lo siguiente. Cuando salió el tema del hostigamiento sexual laboral, íbamos a hacer muchas o se hacían capacitaciones a instituciones públicas, algunas instituciones privadas también, y a grupos, y lo que siempre salía era, ¿y qué hacemos con las denuncias falsas? ¿Qué pasa si hay denuncias falsas? Siempre nos salían con ese tema y era una forma que a veces sentíamos un poquito agresiva de algunas personas. Usualmente eran hombres los que nos decían eso. Y entonces comenzamos a ver, bueno, pero ¿cuántas denuncias falsas hay? Primero que hay que comprender que denunciar hostigamiento o acoso, que es un tema de violencia, no es sencillo. No es sencillo. Dar ese paso, como les decía antes, pone, y lo he vivido con situaciones cercanas, pone en el centro del debate y de la luz pública, ¿no? Del entorno a la mujer, que es cuestionada. Lo primero que pasa es que es cuestionada, que si lo malinterpretó, que de repente no fue así, que esta persona es muy buena siempre, yo la conozco. Entonces, hay que comprender, y no sé si a alguna de ustedes les ha pasado y se han puesto en la situación de denuncio, no denuncio, ¿qué hago? Si es hostigamiento sexual o si es hostilidad laboral también. Entonces, ese paso no es sencillo, eso es lo primero. Entonces, no es que vaya a haber una avalancha de denuncias falsas porque, bueno, esto es sencillo y entonces yo denuncio porque quiero fastidiar al compañero, ¿no? Por ejemplo. Es algo que hay que desmitificar. Después, todas las herramientas que te permiten denunciar, esto es sintomático porque se hace este cuestionamiento con este tipo de casos, con el tema del hostigamiento sexual, pero tenemos herramientas en la legislación para denunciar una serie de cosas, muchísimas cosas. Y yo no he visto tanta, o sea, nunca me había pasado en otros temas que me hubieran preguntado por las denuncias falsas. Solo en me lo preguntaron repetitivamente a mí y a mis compañeras que hacíamos las capacitaciones, ¿no? Entonces también tiene un poco que ver con el valor de la palabra de las mujeres, cuánto valoras estas experiencias, también que no es una situación sencilla. Y claro, habrá denuncias falsas como lo hay con cualquier otra herramienta del derecho, probablemente haya, pero la proporción va a ser tan pequeña, ¿no? Que no, o sea, no va a ser una proporción significativa y no va a ser diferente de repente, o va a ser mucho menor a la proporción de denuncias falsas en otros temas que no se ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi reflexión respecto a este tema. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, yo ya sé que está haciendo así cara como, ay, a ver, yo cómo respondo como esto. Sandra, ¿por qué hizo esa pregunta? Yo ya había leído el chat y pensé que íbamos a salir sin contestarla, pero no, yo creo que sí vale la pena y, digamos, me amuno a muchas de las cosas que ha mencionado Inés y estaba como rondándome en la cabeza también esta categorización de lo que es menos o más grave, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que les contaba de este caso de la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte dice no son comentarios grotescos, no son afirmaciones, no son chistes, no son cosas simplemente afirmaciones malintencionadas, se llama acoso, punto. Y ahí también creo que hay como varias cosas, ¿no?
por supuesto, estoy supremamente de acuerdo en creer que no es un asunto fácil de denunciar. Es más, y creo que vale la pena decirlo, ¿cuántas de nosotras no hemos callado violencia y acoso porque sabemos que en muchos casos la respuesta es quién sabe qué hizo, quién sabe cómo iba vestida, quién sabe lo que decía Inés, pero si él es buena persona, jamás lo haría, yo lo conozco, no es ese tipo de persona, o es que, digamos, eso que usted le dio por ser feminista, no se le puede decir nada, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un asunto, tal vez digamos, que se magnifica en creer pues que ahora todas vamos a ir a decir que hay violencia y acoso porque es muy fácil decirlo, y resulta que no es muy fácil decirlo, ¿no? Dos, porque además sabemos, y esa es la realidad de Colombia, seguro la compartimos, que las posibilidades, digamos, de encontrar justicia no son muchas. Entonces, si a que te revictimicen, te culpen, le agregas que además tienes pocas posibilidades de tener justicia, pues no es que haya muchos alicientes de ir a denunciar o que sea realmente la mayor forma o la única manera o que empecemos a utilizarla como la forma para empezar a quizás a señalar compañeros en lo público, ¿no? De hecho pasa, por ejemplo, con este tema que hablábamos en los espacios universitarios. En la mayoría de los casos, pues tienen mucho de verdad las situaciones que salen. Y sin ánimo de terminar la discusión como con un tema jurídico, yo creo que, por ejemplo, las relaciones de poder que se dan en las relaciones de trabajo y que entrelazan un poco el tema del consentimiento y que tienen que ver con muchas situaciones que pasan, hay que contemplarlas, ¿no? Hay que contemplar que esta no es una relación de iguales y que en muchas circunstancias, digamos, el tema del consentimiento se vuelve ese asunto como que marca si debo o no proteger la situación que está ocurriendo. Entonces, yo creo que es efectivamente un análisis muy complejo de hacer, pero que también en muchos casos se magnifica para dejar de reflexionar sobre un asunto que tiene que ver efectivamente con el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y es que se han naturalizado tantas actuaciones y tantas situaciones, sobre todo hacia las mujeres y hacia también las diversidades sexuales, que creo que es un elemento que también hay que contemplar, que efectivamente este tipo de situaciones o de comentarios se hacen también para restarle valor a la importancia que hoy tiene que por lo menos estemos hablando de estos temas en la realidad laboral, en el marco en que se dan las relaciones laborales, que insisto, son relaciones de poder. Muchas gracias, Alejandra, Inés, y termino no con una pregunta, sino con dos comentarios que me parecen importantes de cada país. Uno lo hace Catalino Salcedo y dice: buenas noches, compañeras, compañeros, compañeros, buena exposición de nuestras panelistas de los diferentes países. Perú. En Perú, en la Universidad de Arequipa existe en nuestro centro de trabajo una oficina PATA, quien en coordinación con Servir se realizan procesos administrativos en acoso laboral, sexual y hostigamiento en el personal docente y administrativo, lo cual se cumple la ley del convenio 190. Esto es muy interesante porque es la aplicación del convenio 190. En el caso de Perú, ustedes saben que ya está ratificado. En el caso de Colombia, creo que también hay experiencias interesantes que sin haber sido ratificado, ya hay algunas negociaciones colectivas y espacios en los que se empieza a incluir el convenio 190, aún sin la ratificación. Y un último comentario de Colombia, Diana Ruiz, dice: me parece interesante enfatizar respecto al tema de ser feminista, sindicalista. Y lo resalto porque esta ha sido una de las apuestas que con la FES hemos impulsado desde el Centro de Solidaridad en Colombia. Y es, somos sindicalistas, pero también somos feministas, teniendo en cuenta que en nuestro país, Colombia, nuestras organizaciones sindicales no siempre se unen las dos, y ese es un reto. Pues observamos que el sindicalismo, la mayoría no cuenta con estos dos elementos o estas dos visiones que hoy nos ofrece Alejandra con su intervención, nos reitera la necesidad de poder seguir avanzando. Alejandra, Inés, mil gracias por sus intervenciones. A las y les estudiantes, mil gracias por las preguntas tan valiosas que nos escribieron y tan esclarecedoras que nos escribieron en el chat. Y yo dejo este espacio ya en manos de mi compañera Gisela del Centro de Solidaridad de Perú para que
haga la última parte de este espacio, que es tratar de generar una conversación con nuestras compañeras de las centrales sindicales, tanto de Colombia como Perú, o de los comités de impulso que tanto en Colombia como en Perú existen. Pero lo dejo en manos de mi compañera Gisela. Mil gracias. Gracias, Sandra. No se vayan, Inés, no se vayan, Alejandra, por favor. Les pedimos un último tramito de atención, porque viene una parte, yo creo que es de reconocimiento, ¿no? Al movimiento sindical de mujeres de ambos países, porque son ellas quienes han sido las protagonistas principales para que, en primer lugar, esta norma internacional exista, ¿no? Desde la OIT, y en segundo lugar, en el caso de Perú, para que se ratifique a través del grupo impulsor, y en el caso de Colombia, para que estén en la lucha por la ratificación, ¿no? Ahora acá tienen una tarea importante, que es la implementación. Desde el Solidarity Center venimos entrando en diálogos bilaterales con cada central sindical para esta tarea. Entonces, yo quiero, no sé quién terminó hablando, creo que fue Alejandra, ¿no? O Inés, Alejandra. Entonces vamos a seguir con la misma dinámica de países, y yo aperturo a las secretarias de la mujer de Perú. Por favor, nos encontramos con Irma Orihuela, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Perú, está Mirna Jara, de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, y por CGTP tenemos a dos dirigentes potentes, Perpetua Mejía y Lady Mozombite, que son las secretarias de la mujer de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Así que le pido que abran sus cámaras, y yo voy a ir en orden, y me voy a permitir en este momento, Sandra, repetir la segunda pregunta, que me parece súper valiosa, que ya tanto Alejandra como Inés la han respondido, y es cómo en los procesos tanto de implementación o de la propia ratificación del convenio 190 han existido, o valoran ustedes un poco el aporte del movimiento feminista en su labor sindical, ¿no? O sea, ha habido un aporte, han sentido el acompañamiento, porque este es un espacio también de reflexión y de análisis, ¿no? Mirando a el trabajo sindical que ustedes han hecho en la ratificación y ahora en la implementación del convenio. ¿Han sentido un poco ese aporte del movimiento feminista? ¿Cómo lo han mirado? ¿Cómo han dialogado? ¿Ha habido sinergias en algún momento de estos procesos? Entonces yo voy a llamar en primer lugar a Irma Orihuela para ver si nos da. Irma ha tenido problemas de conexión, recién se ha unido a la sesión. Así que solamente, Mirna, si nos quieres compartir una pequeña reflexión de 2 minutos sobre la pregunta, si en el proceso que tú has llevado o ha formado parte del grupo impulsor, ha habido una articulación o alguna sinergia con el movimiento feminista en nuestro país. ¿Tenemos, Irma? A ver, vamos a darle unos segundos. Creo que no está. Entonces, a ver, adelante, Mirna, dale, ya te veo ahí. Entonces vamos a recuperar a Irma en cualquier momento, y le damos pase a Mirna, que es la secretaria de la mujer de la CAT Perú. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Realmente un gusto participar en este evento. Gracias por la invitación, Gisela, Liliana. Un gusto escucharlas. He escuchado toda la sesión, tanto Alejandra como Inés, con quien esta última pues nos une este trabajo constante ya varios años. Este recorrido que se ha hecho por el convenio 190, que efectivamente este convenio data más o menos de los 70, cuando se quería un convenio contra la violencia hacia las mujeres. Ha ido cambiando y finalmente se da digamos, si bien se presenta neutral, violencia de género, pues se trata básicamente, su espíritu es violencia hacia las mujeres. ¿Cómo hemos confluido el movimiento sindical y el movimiento feminista? Yo creo que estamos licuados, o sea, estamos mezclados. No se puede hablar de un movimiento feminista como si fuera un estamento aparte o una cuadrícula separada. De hecho, algunas personas piensan, y lo voy a nombrar, ¿no?, que feminista es Flora Tristán y Manuela Ramos, y el resto no es así. Feministas, yo creo que somos hombres, mujeres, no binarios, que buscan la igualdad. Lo que pasa es que no nos identificamos. Yo creo que esa es la primera gran tarea
de identificarnos como feministas, aquellas personas que buscamos la igualdad. Y cómo no, yo creo que todo el grupo impulsor ha bregado y ha luchado por esa igualdad, y una herramienta potente, históricamente importante, ha sido el convenio 190. Yo creo que el haber articulado, porque no solamente era el movimiento sindical, se articuló con la academia, con las universidades, sí, con organismos que ven la violencia contra las mujeres, y se articuló de manera adecuada. Esto nos ha permitido a nosotros que finalmente el Perú ratifique el convenio 190, y tenemos la gran tarea de su implementación, ¿no? Pese a, bueno, el momento político inestable que tenemos, pero precisamente en este momento inestable fue que se ratificó, entonces tenemos la esperanza de que se pueda lograr. Solamente quería recordar y que las compañeras y compañeros tengan presente que la violencia nos lleva a la muerte, ¿no? Nos lleva a la muerte. Recordemos a la compañera enfermera que fue muerta por sus compañeros de trabajo, ¿no? En unas circunstancias, si bien no fue el centro de trabajo, fue en circunstancias de su trabajo. Por eso es de importancia este convenio, porque no nos habla, no nos circunscribe al elemento clásico de centro de trabajo, sino nos habla pues de los postulantes, de los despedidos, de otros lugares, del sector rural, del sector independiente. Entonces, esto es una herramienta que a todo el movimiento social en su conjunto nos va a beneficiar. Hacer un llamado más bien a las compañeras peruanas ahora sostener para la implementación, y a las compañeras colombianas que no desistan, porque este va a ser un gran paso que estoy segura lo van a lograr. Muchas gracias, Mirna, por tus palabras y tus reflexiones. Entonces, no sé si está en sala las compañeras de CGTP, compañera Perpetua. ¿Nos está escuchando? Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Adelante. Tiene 2 minutos, por favor, para poder aprovechar. Sí, justamente ya me iba a retirar ya porque también tengo otro evento ahorita. Sí, buenas noches con todas y todos, no sé si hay un varón, pero bueno, primeramente felicitar a la doctora Inés y a la doctora Alejandra que han expuesto sobre el tema. Y es muy importante, definitivamente es muy importante, porque nosotros somos testigos de la violencia en el lugar de trabajo que hemos sufrido o han sufrido también nuestras compañeras. Y ha habido pues, hay leyes de la violencia de la mujer y todo lo demás, pero con el convenio 190 cambia la situación. Entonces, nosotros también pues hemos estado ahí desde la central impulsando para que se apruebe este convenio. Pero ahora nos falta la implementación. Entonces, en eso creo que con Mirna vamos a coincidir y todos los que estamos acá para que de una vez se implemente, porque tenemos el convenio ratificado, pero nos falta la implementación, y en eso está la central, ¿no? Esperando, viendo pues, tocando puertas para que se haga realidad, porque esto es muy importante, ya que tenemos esta herramienta, no podemos dejarlo suelto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros, bueno, pedimos el apoyo también a los que están expuestos hoy día para concientizar mucho más a las trabajadoras y trabajadores, porque este convenio no discrimina a nadie, ¿no? Es para todos y para todas. Entonces, es un logro muy importante que el Perú firmó este convenio, pero como vuelvo a reiterar, nos falta implementación. Entonces, yo me quedo ahí saludándole a todas y felicitándoles por este curso. Muchas gracias. Gracias, compañera Perpetua. Entonces, para darle la oportunidad, y con esto cerramos la ronda de Perú, le dimos un vite en la sala. Adelante. Si acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. En principio, agradecer la invitación a la doctora Gisela. Un gusto de verte, Inés, a través de este panel. A la compañera Alejandra de Colombia, que muy bien lo ha planteado y lo ha dicho así de frente, directa, y me gustó. Y así se debe decir las cosas. Y por eso muchas veces nos quieren, nos aman y nos odian también.
Y me gustó su participación, bien contundente y de frente las cosas. Bien, nosotros en el Perú hemos, como ya le han dicho las compañeras que me han antecedido la palabra, nosotros nos hemos organizado en un grupo impulsor, donde participaron las centrales sindicales, con sus bases, donde han estado la Federación Internacional, Unión Global y otras organizaciones. También han estado nuestros compañeros periodistas, pero también ha estado la cooperación, ha estado Solidar, que está Gisela, ha estado la FES, ha estado FOS, ha estado Yesi, era un grupo impulsor. Pero detrás de nosotras han habido personas responsables que de noche y de día molestaban a los congresistas, a las bancadas. Por ahí le vi a Liliana Prado, quien ha sido un instrumento importante, que nadie lo ha dicho, pero es importante reconocerlo, el trabajo que se ha venido haciendo a través de este grupo impulsor. Ustedes saben, para conseguir una norma hay que llamarlos peor que enamorados, insistir. Ahí utilizamos la terquedad de las mujeres que somos perseverantes y no nos cansamos. Y luego abrimos nuestra página que dice ratificación del convenio 190, pero además se ha hecho constantemente foros abiertos donde han participado diferentes ministerios de trabajo. Pero además, a través de las centrales sindicales, por ejemplo, mi central, que es la CGTP, ha puesto en agenda la Agenda 19, con la reunión del ministro de Trabajo, y uno de los puntos ha sido la ratificación del convenio 190. Ahora, este trabajo ha sido exitoso gracias al trabajo al grupo impulsor, que hemos hecho arduo trabajo, ¿no? Y que todos hemos trabajado de unos más, unos menos, pero estábamos ahí organizadas. Y con respecto a las compañeras feministas, yo siempre digo, yo no me identifico como feminista. Un día entré en un debate con Maripili y me decía, pero si tú ya eres feminista por esto, no sé, tendrían que darme una charla para tenerlo claro, ¿no? No puedo, le digo, yo digo las cosas de frente, ¿no? Me considero sindicalista, ustedes verán si me ponen el papel de feministas, pero yo no me identifico porque sé que muy bien lo ha planteado Alejandra, las diferencias, ¿no? Pero por ahí hay una lucecita por ahí para decir así, con seguridad que soy feminista, no lo puedo decir, le digo de frente. Lo otro es que ahora estamos en la ruta de la implementación, que todavía falta. Aquí queremos verlas a las compañeras feministas en su totalidad, queremos sumar, porque es importante la implementación del convenio. Ustedes ya lo han dicho, los motivos y por qué. En el caso de nosotras, las trabajadoras del hogar, que por supuesto es importante la implementación, está en nuestra agenda como federación. Ahí por ahí me dice Mirna que sí soy feminista. Está en nuestras agendas la implementación, porque somos un sector, como muy bien la ha mencionado tanto Inés y tanto Alejandra, somos un sector que somos que sufrimos altamente acoso y violencia dentro del trabajo y fuera también, porque por ahí nos toca disculpa lo que voy a decir, un mal nacido se sigue con la violencia, ¿no? En nuestro hogar. Entonces, por eso es importante que este convenio volvamos a retomar. Aquí están, creo que las compañeras del grupo impulsor, volvamos a tomar el trabajo del grupo impulsor para agilizar la implementación. Ya me pasé de los 2 minutos. Muchas gracias, Gisela, por invitarme, para poder, aunque sea 1 minuto, 2 minutos que ya me pasé, dar a conocer cómo en nuestro país se ha ratificado este convenio 190, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lady. No, ustedes han contribuido notablemente con el contenido. Quienes ya están llevando el curso, revisando todos los módulos, van a saber que han estado ahí metidas también en el contenido
y esto ha ocurrido en ambos países. No me quiero dejar de darle la palabra, está Irma ahí. Irma, brevemente, ¿no? Sabemos que te has insertado recién, pero Irma es una de las secretarias de las mujeres de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, y luego damos pase a las compañeras de Colombia para cerrar la sesión. Adelante, Irma. Buenas noches con todos y todas compañeras. Para mí es un gusto, pero con las disculpas del caso por haber ingresado recién a último momento por temas de trabajo. Si hablamos de violencia y acoso, también esto jala a veces al tiempo laboral, porque no solamente es el acoso en violencia verbal, psicológica, ¿no? Pero también hay muchas formas de manifestación. Tal es el caso mío de que trabajo en una entidad pública, y el tema del horario para compensar todo el tiempo que se dejó de elaborar por la pandemia, tenemos que estar compensando hasta que lleguemos a pagar las horas que hemos estado con uso de licencia con goce de haber. Pero al margen de ello, escuchándoles a las compañeras, efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, el Grupo Impulsor ha sido conformado por las centrales sindicales, diversas aliadas y movimientos también, ¿no? Confederaciones sindicales, la participación, considero yo, ¿no? De que el feminismo sí ha jugado también un rol importante, porque no hay que tomar en cuenta que el feminismo pues puede definir de diversas formas, desde la vivencia de cada una de las mujeres y hombres que participan en ella, ¿no? Y desde entradas diferentes. Pero lo que yo considero que queda claro es que el feminismo es cambio, es transformación. Si bien es cierto, muchos consideramos que también es radical, porque decimos yo no, como le escucho a la compañera Lady, ¿no? Que dice yo no soy feminista. De todas maneras, nosotros, si estamos actuando como personas, como mujeres que queremos un trato igualitario, un mundo libre de violencia y acoso, en cierta forma somos feministas, porque esto empezó como una lucha de las mujeres, no nació como una lucha de los varones, sino de las mujeres, de que queremos un mundo de igualdad, un mundo libre de tanto, ya llamémosle abuso, ¿no? De parte del entorno, ¿no? Del empleador, del mundo del trabajo en el cual uno se desenvuelve. Entonces yo considero que cuando nos preguntan, ¿eres feminista? Es casi un poco difícil reconocer y responder a esta pregunta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es indudable que el movimiento feminista pues ha sido en nuestro país un protagonista de los cambios vividos con relación a las mujeres y su situación de exclusión y en la lucha por una democracia. Entonces, gracias, no soy feminista o no me considero feminista, pero llevo parte porque digo, gracias al feminismo el Perú se ha visibilizado la situación de desigualdad de las mujeres. Se han logrado algunos cambios normativos e institucionales en su favor, ¿no? Se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y de igual manera hay una vigilancia permanente de la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. En el caso mío, particularmente, por ejemplo, en las entidades públicas, Servir ya ha logrado sacar directivas, teniendo como referencia el convenio 190, la ratificación que ya se hizo en el Perú, ya ha sacado directivas en lo cual ya se considera, ¿no? De cómo se debe de proceder ante una situación de acoso y violencia. Ya tenemos el respaldo de que se puede acudir de manera administrativa o de manera judicial para nosotros tener en cuenta nuestra defensa, ¿no? Y cómo debemos actuar ante una situación de violencia y acoso. Entonces, si bien es cierto, ya la ratificación se dio, también continúa un largo camino que tenemos que seguir trabajando como grupo impulsor para que se logre su implementación. Y no solamente quede en una implementación simple, sino también a través de políticas que adopte nuestro Estado, se pueda dar cumplimiento a ello, ¿no? Estamos en ese camino y tenemos que seguir, compañeras y compañeros, ¿no? Queda el compromiso, como siempre, de la Central Única de Trabajadores a través de sus 2 secretarías de seguir laborando en eso. Aún en el interno de cada central sindical todavía queda un poco la resistencia, el machismo, el patriarcado que se ha venido viendo ahora en las clases que hemos tenido, ¿no? Muy interesante. Todavía queda muy arraigada el patriarcado. No consideran todavía la presencia y el empoderamiento de nosotras las mujeres. Entonces, compañeras, hay que seguir bregando en eso y bueno, eso sería todo, compañeras. Buenas noches. Muchas gracias, Irma. Reitero agradecimiento a Mirna, a Perpetua, a Lady, a Irma. Ellas son quienes están al frente de las Secretarías de la Mujer, de la CATP, de la CGTP y de la JUT Perú, 3 de las 4 centrales más importantes de nuestro país. Entonces, cerrado Perú, doy pase a Colombia, agradeciendo la participación de las 3 centrales, que es la CUT, la CTC y la CGT. Y de acuerdo a lo que Sandra me indica, tenemos en la sala a la compañera Rosa Fleres de la CTC, así es que Rosa la invitamos a compartir su reflexión sobre todo lo que ha escuchado en esta sesión y lo que quiera aportar también en esta lucha que tienen por la ratificación del convenio 190 en Colombia. Adelante.
Gracias. Muy buenas noches para todas y todos. Me disculpo un poco en la escucha de estas excelentes panelistas y sobre todo con los temas, porque estaba en un tráfico y se me iba cada rato la voz y bueno, pero sí alcancé a escuchar lo que escuché, muy interesante, lo que manifestaron las dos panelistas en el tema de la feminista, en el tema de las clases de la clase que nosotros defendemos como trabajadoras y como sindicalistas, pero también el tema que tiene que ver que de pronto no se tocó mucho esa dirección política que a veces se tiene, que nos acatamos a unos partidos y que la voz del hombre es la que hay que cumplir y es la que se escucha. Y muy, muy interesante, creo que tocaron temas sobre esas alianzas mujer sindicalista y mujer feminista. Eso es un debate que creo que no lo debemos, porque sí, efectivamente, lo dijo Alejandra, en el sentido que se nota una brecha, ahí hay una brecha, que creo que hay que trabajar precisamente si queremos lograr espacios, si queremos tener esa representatividad, si queremos lograr mecanismos como este al cual estamos, el convenio 190 y otros convenios, tenemos que hacer alianzas. Sin duda, el movimiento sindical habla de alianzas, pero siempre yo llevo en la vida sindical más de 40 años desde que me afilié a un sindicato y siempre he visto esa brecha. Hay algunos, pero muy sutil acercamiento con las feministas, sobre todo en el tema del 8 de marzo, que es cuando tratamos de hacer algo, pero que no concretamos absolutamente nada y que unas cogen por un lado y las otras cogemos por el otro lado. Entonces, esto lo que hace, por supuesto, es pues dilatar un poco cualquier propósito que estemos buscando, en este caso, esta ratificación por este convenio. Y creo que se tocaron muchos temas que tienen que ver con esta violencia que existe también en el sindicalismo. Esto es algo que no queremos tocarlo, pero hay que tocarlo y hay que enfrentarlos. Y porque si vamos a analizar cómo están conformadas las organizaciones sindicales, pues realmente es una minoría totalmente las mujeres. Y para conservar esto a veces callamos, nos da temor. Y de hecho, cuando uno lo conversa con otras mujeres, las mismas mujeres le dicen, mira, mejor no digamos nada, quedémonos calladas porque nadie te va a creer. Cosas por ese estilo. Entonces, sí creo que nosotras, las mujeres sindicalistas, nos debemos un debate, un gran debate, donde hablemos francamente y empezando por decirnos las cosas francamente, creo que podríamos lograr mucho más de lo que hemos logrado. Pues de hecho, los porcentajes de mujeres afiliadas a las organizaciones sindicales, la diferencia no es tan grande como se piensa, pero en las direcciones sí hay una diferencia impresionante. Estamos hablando de un porcentaje muchas veces hasta inferior a un 20%. Entonces, miremos estamos hablando de igualdad y de buscar mecanismos precisamente para lograr esas igualdades, pero esas igualdades a veces se nos olvida en la casa que tenemos que aplicarlas, ¿no? Y otra cuestión que también nos ha permitido analizarlo en el contexto de la CTC es que no se ha dado o no han asumido la dirección de la organización sindical, y estoy hablando por la CTC, que ha sido un poco más amplia que otras, es el tema del convenio 190. Todavía lo asumen como que el convenio 190, sí, esto es para las mujeres y aquellas
aquellas mujeres que llegan también a la dirección del sindicato, sí, es para la Secretaría de la Mujer, para la Secretaría de la Niñez, o sea, son cargos que los han puesto solamente para las mujeres, pero que nosotros no podríamos participar en otros cargos de representación. Entonces, ya enfocándonos un poco más en el convenio 190, nos ha faltado un poco de carácter o de exigencia a la misma dirección del movimiento sindical. Si bien la CTC ha hecho gestiones, y aquí lo decimos con propiedad, tal vez por tener una secretaría general que la misma presidencia apoyaba todo este accionar, pero no como iniciativa, sino como exigencia de nosotras las mujeres, y que esto no debería ser como exigencia, sino como compromiso y responsabilidad de todos y todas. Porque cuando se busca ratificar un convenio, en este caso una ley, una reforma, estamos hablando que es un bienestar para los y las trabajadoras, para todos y todas y todes. Es decir, para todos los que estén aquí, pero han enfocado, han encasillado este 190 como que las mujeres hagan. Y en relación a este grupo impulsor, creo que la obligación nuestra ha sido buscar ese mecanismo de ratificación. Sin embargo, hay mucha debilidad, porque lo que yo decía, la misma dirección tal de los sindicatos, de las centrales sindicales, no lo han asumido. Este grupo impulsor debe ser total de las centrales sindicales, hombres y mujeres, porque donde se debaten, en este caso el Congreso de la República, donde mayoritariamente también son hombres, pues tienen los hombres que dialogar también con ellos, hacer el lobby con ellos, exponer los casos, es decir, que se apropien también de ese convenio 190 en su totalidad, no solamente las mujeres, sino los hombres. Y yo creo que ahí puede haber un poco también de diferencia en el caso de las feministas con las mujeres sindicalistas, que nosotros nos enfocamos en un bienestar de todos y todas, ¿sí? Pero en el caso de las feministas se enfocan en el tema femenino. Acá pues estamos trabajando para un colectivo, estamos trabajando para todos y todas. No quiere decir que no existan especificaciones que tienen que ver con el feminismo y que lo trabajamos y que nos metemos y toda esta es una cuestión. Pero naturalmente, por ser minoría las mujeres en las direcciones de las organizaciones sindicales, pues existe esa debilidad. Sin embargo, digo, y de verdad que me dejan muchas reflexiones todo lo que alcancé a escuchar de las dos panelistas, porque se tocaron temas importantes, temas de la vida real, de lo que vivimos a diario. Y cuando escuchamos decimos, cierto, sí, de verdad, cierto, pero nunca tenemos como ese carácter de enfrentar la situación. Y creo que llegará el momento en que tendremos que decirlas, pase lo que pase. Se quedarán las centrales y mujeres si sacan a todas las mujeres, ¿no? Pero creo que es un debate que se tiene que dar interno. Ahora, estamos luchando desde ese grupo impulsor. Hemos hecho varias acciones, posiblemente no seamos cantidades y no estén un poco, no estén metidas un grupo feminista, pero sí hay muchas mujeres valiosas, entre eso la misma doctora Alejandra, quien desde FESCOL, desde el Centro de Solidaridad, desde otras organizaciones nacionales e internacionales, estamos allí, y las pocas personas que estamos allí creo que hemos movido de alguna manera, hemos incidido, diciéndole directamente a la ministra, a las personas que corresponde, a la Cancillería, al mismo presidente. Es decir, nosotros hemos manifestado nuestra petición, hemos hecho los foros, han asistido a los foros y siempre nuestro tema es
ratificar el convenio 190 y el por qué se debe ratificar un convenio tan importante que no se le ha dado el valor que corresponde de verdad, que esto no es para protección solamente de la mujer, siendo la mujer más afectada, sino los hombres y mujeres y todos y todas, y todos los sectores, privado, servidores públicos, sector informal, sectores agrarios. Es decir, allí hay una capacidad inmensa, lo que yo digo, no hemos descubierto todavía los beneficios que tiene este convenio. Entonces, yo creo que nuestra actitud, seguir por la ratificación de este convenio, recogiendo un poco de las experiencias de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de México, Panamá, bueno, de todos estos países nuestros que han ratificado y que siempre en este intercambio con las compañeras nuestras que están haciendo, como están haciendo, vamos por aquí. Pero creo que nosotros hemos hecho muchas acciones y que estamos muy cerca, aunque ya antes de llegar este gobierno, que sabíamos que ya llegaba, pensamos que la cuestión iba a ser muy fácil, pero también hay que entender el tema que tiene que ver con todas estas reformas que de alguna manera pues han quitado un poco se ha desgastado un poco de tiempo. Sin embargo, seguiremos insistiendo y creo que estamos a un paso muy cerca, espero que se dé esta ratificación. Bueno, muchas gracias, dejo aquí para darle paso a otras compañeras que quieran participar. Gracias, Rosa. Gracias por todas tus palabras y tus reflexiones. Creo que Sandra me dice que ahí, ¿no? Cerramos, no tenemos más participantes de Colombia. Yo quiero que prendan, por favor, sus camaritas. Queremos ver nuestros rostros y las compañeras fotógrafas nos van a ayudar a tomar algunas fotitos para poder mandarlos a un reconocimiento al movimiento feminista a través de Inés, a través de Alejandra, un reconocimiento al movimiento sindical de mujeres, a quienes han estado batallando en cada país por la ratificación del convenio y vienen batallando por la implementación. Yo solamente me permito, ya te puedo mirar un poco más de caritas, tener dos o tres ideas centrales para poder, a manera de reflexión, y tiene que ver con que el tema de la violencia nos toca o nos ha tocado a todas y todos y todes en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Tiene diferentes expresiones y nos hemos visto involucradas, en algún momento hemos sido también víctimas de estas situaciones, ¿no? Entonces es un tema muy sensible y la lucha por un mundo del trabajo libre de violencia y acoso nos tiene que unir a todas y todos. O sea, todos los esfuerzos van a sumar en esta tarea porque hay un compromiso de vida, más allá del profesional, del académico, del sindical, del activismo que tengamos, es un compromiso de vida y de lucha porque logremos un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Desde el Centro de Solidaridad, en ambas oficinas, está el compromiso de seguir trabajando estos temas. Vienen novedades para octubre a través de la Redal, que es nuestra plataforma de entrenamiento y de formación, junto con Sandra, con el equipo de Redal de Colombia, de Perú y con las especialistas. Agradecemos también a Liliana, a Fabiola, a Anita de Colombia, que están ahí detrás de ustedes para que puedan cumplir la meta del curso. Y bueno, solamente decirles que sea el lugar en el cual estemos en la historia, en nuestra historia de vida, aportemos mucho a este trabajo y va a ser, vamos a lograr llegar a la meta juntas, ¿no? Juntas, juntos. Es importante ese trabajo colectivo. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Por favor, cumplan con sus tareas en los módulos. Si necesitan alguna ayuda y tienen al equipo de soporte logístico de cada país, igual estamos Sandra y yo para poder aportar. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, como dicen, y muchas gracias nuevamente, y un aplauso y un abrazo virtual para todas, todos y todos, como dicen mis amigas colombianas, y estoy aprendiendo mucho. Yo también tengo que aprender sobre eso, y todas, es un proceso que va sumando cada vez. Todas. Un fuerte abrazo. Cuídense, descansen, mil gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas con todos y todas. noches. Gracias. Hasta dentro de 8 días. Buenas noches con todas. Gracias. Gracias.